Todos conocemos empresas de videojuegos que tienen la reputación de ser empresas malignas, que buscan el beneficio monetario a costa de prácticas antiusuarios bastante cuestionables. En estos últimos años hemos oído de todo, desde contratar psicólogos para que elaboren una estrategia de ponerte con gente de mayor nivel para que vos compres cajitas, hasta manipular de todas las formas posibles a los jugadores como si esto se tratara de un casino. Seguramente se te debe venir a la mente empresas como EA, conocida por comprar estudios y luego cerrarlos por no cumplir las expectativas y lanzar juegos antes de que estos estuvieran completamente desarrollados. O Blizzard, conocida por... Mejor saltémonos ese tema por ahora. La cuestión es que cuando pensamos en estas empresas de videojuegos malvadas, absolutamente nadie piensa en Nintendo. ¿Cómo hacerlo? Después de todo, Nintendo formó parte de nuestra infancia. Pero, si nos quitamos los lentes de la nostalgia, vamos a poder notar lo bien lavada que está la imagen de esta compañía. Así que hoy vamos a ver las peores cosas que ha hecho Nintendo. Pero antes... Jajaja es una nueva plataforma donde podés diseñar y compartir videojuegos en entornos 3D y mejor aún con multijugador. Con Jajaja no necesitas tener años de experiencia codeando o conocimientos sobre servidores, gracias a la enorme librería de plantillas, componentes y objetos inteligentes con los que Jajaja cuenta. Y si no te interesa diseñar, también podrás unirte con tus amigos a algunos de los juegos con los que cuenta la plataforma, los cuales te brindarán experiencias bastante emocionantes. Para dar un ejemplo, te voy a hacer una demostración de lo sencillo que es colocarle un audio a un objeto con Jajaja. Seleccionamos el objeto, abrimos este menú de opciones, le damos a la parte de componentes, seleccionamos audio, seleccionamos el sonido que queramos de la librería o agregamos uno propio, y le ponemos la condición de que se active al ser tocado por un jugador. ¡Y listo! Como ves ahora, al saltar sobre el vehículo se reproduce el audio deseado. Y esta solo es una de las cosas que puedes hacer en Jajaja. Como siempre, la imaginación y creatividad es el límite. Y para complementar todo esto, Jajaja también tiene un canal de Twitch y de YouTube, donde puedes encontrar contenido que te puede interesar para aprender más sobre cómo desarrollar videojuegos. Si te interesó, puedes hacer clic en el enlace que está en la descripción o escanear este código QR para ir a la página de Jajaja y empezar a crear el juego de tus sueños. Y recuerda, no necesitas ser un experto para ser un gran desarrollador. Ahora sí, sigamos con la programación habitual. Ven y trata de golpearme si es que puedes. La clemencia es una opción que tú no tienes. Empecemos con una larga historia corta. En 1992 salió para las arcades Mortal Kombat. Lo que pasó después es que en el año 1993 el Senado de los Estados Unidos, y más concretamente un tipo llamado Joe Lieberman, estaba realizando un movimiento para prohibir los juegos violentos. Pero al ver que esto iba en contra de la primera enmienda, decidió pedir a los juegos que se autorregularan como las películas. Sega estuvo de acuerdo con el sistema de rating e hizo su propio concilio para crear un sistema de rating para los videojuegos, ya que en ese momento no existía tal cosa. Por otro lado, debido a la rivalidad de ese momento, Nintendo dejó vendido a Sega rechazando usar este sistema de clasificación, porque ellos eran una compañía familiar y los juegos violentos no tenían cabida en la Super Nintendo, prácticamente culpando a Sega de la creciente violencia en los videojuegos. Este caso es bastante irónico, porque durante el transcurso de la audiencia con Lieberman presente, mientras el representante de Nintendo acusaba a Sega de ser quienes promovían la violencia, el representante de Sega le sacó en cara que ellos no solo tenían un periférico de un arma, sino que la SNES también tenía juegos violentos. Pero al contrario que Sega, ellos carecían de un sistema de clasificación. Por favor, señor Lieberman, usted puede notar que nuestra consola, la Super Nintendo, carece de títulos violentos. El auge de la violencia en los videojuegos no es más ni menos que culpa de Sega y su estilo radical. ¡Ah, sí, Nintendo! Entonces, ¿cómo explicas esto? ¡Ah! ¿Qué es eso? Es un periférico que Nintendo usa para juegos que consisten en disparar objetivos en movimiento. ¡Nintendo! ¡Eso parece un arma real! ¡Es demasiado violento! ¡Maldita sea! Por cierto, aquí tengo una cinta con títulos violentos de Super Nintendo. Al final, en el futuro, Nintendo terminó sacando títulos como Conquer Bad Fur Day para la 64, con alto contenido explícito, y hoy en día hasta te venden juegos con mucha violencia gráfica y hasta hentai en la Switch. Aunque de alguna manera siguen manteniendo esa fachada de empresa familiar. Pero si Sega también le echó la culpa a Nintendo de los videojuegos violentos. Lo que pasa es que mientras que Sega apostaba por un futuro donde no solamente los niños fueran los consumidores de videojuegos provocando que el medio avanzara, Nintendo seguía estancado en una mentalidad inflexible y ultra políticamente correcta, que parece ser que se le fue al ver que la versión de Mortal Kombat de Sega vendió muchas más copias que la de Nintendo.
El resumen sería que Nintendo, en vez de colaborar contra los congresistas que no entendían nada de videojuegos, le echó la culpa a su competidor por mantener una imagen. Durante el año 2020, conocido como el año del desmonetizavirus, se quiso celebrar una competencia de Smash Bros. Melee llamada Big House. Debido a la pandemia, la gente no podía reunirse presencialmente, por lo que se decidió hacer el evento por Zoom. Es joda, pero sí se quería hacer en línea. Pero, para que esto fuera posible, se requería el uso de copias ilegales del juego en conjunto con una modificación llamada Sleepy. Bueno, cuando llegó a oídos de Nintendo la palabra piratería y modificación de uno de sus juegos, no se lo tomaron muy bien que digamos, mandándoles una carta de cese y desista. Por lo tanto, los organizadores terminaron por cancelar el torneo al no poder realizarlo. Eso estuvo bien. Después de todo, la gran N tiene un estatus legal que le da derecho a realizar ese tipo de acciones. Pese al hecho de que los organizadores y jugadores tenían los juegos originales y la emulación era solo para poder jugar en línea a causa de una fuerza mayor. Oh sí, Nintendo va a perder mucho dinero por la emulación de un juego para un evento único. Juego que no venden hace más de una década para una consola descontinuada. Pobrecita la empresa multimillonaria. Esta situación provocó que se creara el hashtag FreeMelee, un movimiento de nicho que logró llegar al punto en el que participantes del torneo de Splatoon 2 lo usaron en sus nombres. Resultado, Nintendo recapacitó y anunció en su Twitter que iban a permitir que el torneo de Melee se llevara a cabo con el software. Y nah, te la estás creyendo a posta, fue algo más o menos así. ¡Maldita sea! ¡Los pobres se me están revelando! Voy a cancelar la transmisión del torneo. Sí, al final la manera que Nintendo tuvo para resolver las quejas fue silenciarlas completamente. Bien. Creo que todos los que tengan una Switch saben que el Switch Online es una estafa. ¿Pero por qué te metes con la gran N? Si en otras consolas también pagas por online. Además, Nintendo te da varias ventajas y cosas extra aparte del online. Ok, antes de explicar por qué Nintendo te está estafando, veamos las susodichas ventajas en orden. Un catálogo de juegos de NES y Super NES. Oh, por fin Nintendo te da una opción de jugar sus clásicos que no sea mediante la piratería. El problema es que te ofrece una cantidad minúscula del vasto catálogo de estas dos consolas. De este tema vamos a hablar más adelante. Otra de las ventajas, entre comillas, es que te permite usar la aplicación de Nintendo Switch Online. En resumidas cuentas, lo que te permite hacer esta aplicación es tener un chat de voz en los juegos de Nintendo. O sea, en vez de sencillamente tener un chat de voz, tenés que tener una tablet o un celular que ejecute la aplicación para que puedas crear un grupo y recién ahí poder hablar con tus amigos. Se supone que esto es para proteger a los nenes, pero no da ningún tipo de seguridad real a los más pequeños. Es solo un chat de voz con pasos extra. Y si ya tenés un celular o tablet, podés directamente usar Discord y unirte a mi grupo. ¿En qué vamos? Una de las principales ventajas es el guardado en la nube. Se puede entender que te cobran este guardado porque almacenar información no es gratis. Pero el problema es que el guardado en la nube es la única manera de guardar tus datos de manera externa. Y es curioso porque en anteriores consolas de Nintendo sí podías guardar tus datos de esta manera, sin usar la nube. O sea, que le quitaron una funcionalidad a la consola para luego poder cobrarte más adelante. Para peor aún, no todos los juegos son compatibles con este guardado. Entre ellos están los juegos de Pokémon y Dark Souls. Justamente pongo estos juegos como ejemplo porque son juegos bastante largos. Luego de eso vino el Expansion Pack, donde agregaron los juegos de Nintendo 64 y Sega Genesis. Lo bueno de esta expansión es que te permite jugar a los juegos de 64 de manera online con tus amigos. Agregado muy bueno. Y aparte de eso, ¿qué te dan? Un pase de pistas extra para Mario Kart 8, un DLC de Animal Crossing y el Octo Expansion de Splatoon 2. 3 de los 5 beneficios que ofrecen dependen de que tengas o te gusten estos juegos. Si no, estarías pagando por contenido que no te interesa o no vas a consumir. Además de que es una patada en las bolas bastante grande para aquellos que hayan comprado el DLC a precio completo. Pero el mayor inconveniente es que el precio aumentaba radicalmente a más del doble de lo que cuesta el original. Disculpa, pero no estás dando ningún argumento real. Solo estás quejándote de las ventajas que ofrecemos. Bueno, nosotros dejamos las cosas bien claras en nuestra página, y en ningún momento ofrecemos un servicio que no damos. Así que es injusto tildarlo de estafa cuando no es así. No es como si estuviéramos cobrando por un servicio que no ofrecemos. Así te quería agarrar. ¿Qué tal si hablamos de cómo funciona el Switch Online? El principal punto de Switch Online es el online, el cual desde que existe tiene quejas por ser deficiente y dar unos tirones horribles. Voy a resumir y simplificar todo esto para que cualquiera pueda entenderlo. Los juegos grandes como League of Legends, Counter-Strike, Fortnite o Battlefield tienen una constante común. Utilizan servidores que hostean la partida donde los usuarios envían información y la reciben.
Estos son necesarios para juegos como Battlefield o Fortnite con un gran número de jugadores, o para juegos como Counter-Strike y League of Legends donde la velocidad es importante, ya que son juegos competitivos y como fallan un tiro o una habilidad por el pin, los jugadores se cortan a Amigo, es un juego, no te lo La cualidad de este sistema es que si a una persona le va mal el juego, no afecta a los demás. Pero tener y mantener servidores es caro, no solo por el costo de mantenimiento, sino por el hecho de tener que repartirlo a través de todo el mundo. Aunque bueno, para ahorrar costos en CSGO, si sos argentino también tengo lo brasileño. Por otro lado, juegos más simples y que no tienen tantos jugadores como los títulos de pelea, suelen tener conexión P2P, o sea de jugador a jugador. Lo que provoca que si uno de los jugadores tiene una conexión deficiente, el juego se congela unos segundos para dar tiempo a que esa información llegue a su destinatario. Estoy seguro que los que hayan jugado Fightcade saben de lo que hablo. Ahora, el problema acá es el siguiente. Nintendo te está cobrando un online que tecnológicamente hablando no les cuesta nada, ya que es tu consola o la de otro jugador la que actúa como un servidor, y la velocidad del juego se limita al que tiene la peor conexión como ya expliqué. No importa que tan buena sea tu conexión de internet si la de Juli 3P es mala. El juego simplemente va a convulsionar por culpa de que Juli 3P tiene deudas con Movistar. Si al menos tuviesen la decencia de relegar este sistema a juegos de 2 o 4 jugadores no habría mucho problema. Pero tanto Mario Kart 8 y Splatoon 2 usan el sistema P2P. Lo que significa que cuando jugás dependes de que entre 12 a 8 jugadores le vaya bien en internet, o si no vas a terminar jugando con un lag horrible o incluso perdiendo la conexión. De hecho, si te metes al Reddit de Splatoon vas a poder notar que la gente se queja mucho de la conexión. Y esto también demuestra lo poco que a Nintendo le importa a la comunidad competitiva de Smash Bros. Al no tener servidores dedicados para un juego tan querido. Aunque bueno, creo que en el punto anterior ya notamos eso. Más encima te venden Switch Online como un servicio con muchas ventajas como si fuese la última coca del desierto, cuando incluso a día de hoy sigue recibiendo quejas por lo arcaico que es. Además, ¿por qué si quiero jugar online también tengo que comerme los juegos retro? O viceversa. ¿Por qué no crear una membresía retro aparte de que incluya todos los clásicos y no menos de un cuarto del catálogo como el actual? Al final el Nintendo Switch no es un servicio, sino una manera muy sucia y rastrera para sacarle el dinero a los usuarios. Los Joy-Con tienen un problema llamado Joy-Con Drift o deriva de los Joy-Con. En resumidas cuentas es un problema de fábrica muy molesto que produce que el joystick se mueva para un lado cuando no lo estás tocando. Solución: comprar unos nuevos Joy-Cons que muy probablemente van a tener el mismo problema, o si tenés una Switch Lite que tiene los Joy-Con integrados vas a tener que mandar toda la consola a arreglar. El problema de esto es que Nintendo tardó años en reconocer que esto era un problema, y encima eran incapaces de solucionarlo. Y después de tantos años de dolores de cabeza, viene un tipo, le mete un pedazo de cartón al Joy-Con y lo arregla. ¡Qué raro! Nintendo tiene experiencia combinando cartón con la Switch. ¿Cómo no se les ocurrió esta idea? Esta va a ser una parte bastante incómoda de explicar, así que yo personalmente me la saltaría, pero bueno, como sea. Hay una regla en internet que es la regla 34. La regla 34 del internet dice que si existe, tiene no por. Y cuestión, que una de las franquicias que más ha sufrido por esta regla resulta ser ni más ni menos que la de Pokémon. Existe una página llamada Roll34 que, oh coincidencia, es donde casualmente se aloja este tipo de contenido en conjunto con unas cómodas etiquetas para que puedas encontrarlo. A Nintendo no le gustó nada eso, por lo que decidió demandar a los administradores de la página para que cambiaran el nombre de la categoría, porque no querían que mancharan la imagen de la franquicia donde secuestrás y forzás a animales a pelear en contra de su voluntad por dinero. La demanda de hecho estaba bastante injustificada porque todo lo que se hacía en esa página era legal. De la parte moral hablamos otro día. Y bueno, pese a haber podido ganar la demanda apelando a la libertad de expresión y al fair use, decidieron que era mejor cambiar el nombre para evitar problemas con Nintendo. Y así fue como se creó la etiqueta de Pokémon. Irónicamente, con todo este drama, lo único que Nintendo logró es que más gente se expusiera al material que intentan censurar con el fin de mantener la imagen pura de los Pokémon. Hoy en día, y por cómo funcionan los navegadores, con solo buscar el nombre de un Pokémon es muy probable que te salga algo subido de tono. Podríamos decir que Nintendo se hirió a sí mismo. Lo único que quiero es que dejen de hacer cosas cochinas con mi franquicia, que es lo que no entienden. ¡Ajá! Entonces podrías explicarme por qué creaste un Pokémon basado en las conejas Playboy, o a esta zorra caliente con un palo en la cola, que parece que lleva una falda y medias. No es mi culpa, es de ellos. ¿Quieren ver el nuevo diseño de Pokémon que hice?
Esta es una de esas cosas que mucha gente sabe. Nintendo tuvo relación con los Yakuza. Nintendo es una empresa que al día de hoy tiene más de 133 años y en su comienzo se dedicaba a manufacturar juguetes más tradicionales. Uno de sus juguetes era para adultos. Así es, estoy hablando de las cartas. Cartas que cierta organización criminal japonesa demandaba, ya que la ley en contra de las apuestas no les permitía tener cartas numeradas. Pero esta relación continuó incluso en la época de los videojuegos. Al principio las arcades se ponían en lugares como bares, así que las conexiones se terminaron creando por cercanía y necesidad, debido a que una de las funciones de los Yakuza era hacer de matones para proteger un lugar de la competencia. Si les interesa, existe el libro La historia no contada de los desarrolladores de videojuegos en Japón. Hola amigos, ¿cómo están? ¡Qué introducción épica!, ¿no? Épica, épica, épica de glorias y orgasmos. Lastimosamente no tengo tiempo para todo, así que acaban algunas menciones deshonrosas. Nintendo conectó la Switch a Google Analytics sin que los usuarios de la consola lo supieran. Básicamente te estaban espiando y sacando información. Nintendo también realizó una estrategia muy sucia llamada fijación de precio, por la cual fue multada por millones de dólares. ¿Vieron todos esos videos de gente rompiendo cosas o la cara de alguien porque se le suelta el control de la Wii? Bueno, para eso existían las correas de seguridad. Correas por las cuales Nintendo tuvo que realizar compensaciones económicas ya que eran de muy mala calidad. La Virtual Boy, la consola fracasada de Nintendo que se supone que era el paso al 3D y a la realidad virtual, pero que terminó siendo la mejor forma de causarte terrible ceguera por mirar un color rojo fuerte sobre un fondo negro. Sí, Nintendo tiene experiencia en vender basura como si fuera la gran cosa. Y por último, cuando hackearon más de 160.000 cuentas y realizaron compras no autorizadas. Y Nintendo se quedó callado de esto por semanas. Oh my god, este juicio va a ser épico, papus. Creo que es de conocimiento público que a Nintendo le gusta abusar de la DMCA, la ley de derechos de autor de la era digital. Si me pongo a contar todas y cada una de las demandas que Nintendo ha puesto, terminamos mañana. Así que voy a hablar de las principales y más polémicas. A Nintendo no le gustan los fangames y creo que eso está bastante claro. Tiraron el Mario Battle Royale para luego sacar uno muy similar. Pokémon Uranium fue cancelado. El remake de Metroid también fue cancelado para que Nintendo pudiera sacar el suyo propio. El port de Super Mario 64 en HD para PC también fue cancelado. Cancelaron un remake en 3D de Zelda. Cancelaron Zelda Maker. Cancelaron No Mario Sky, un juego súper interesante pero que a Nintendo no le gustó por usar contenido de ellos. Aunque eso sí, murieron luego de cambiarle el nombre a DMCA Sky, cosa que parece que a la gran N no le gustó ya que terminaron por obliterar el juego. Denunciaron el uso de personajes de Nintendo en Mugen, un creador para crear juegos de pelea gratuito y no comercial. Y el más surrealista de todos, un port de Super Mario para Commodore 64. Repito, un tipo, después de 7 años creando un port para la Commodore 64, una computadora de 1982 que lleva casi 3 décadas descontinuada, recibió una demanda de Nintendo. A este tipo de cosas me refiero con abusar de la ley. ¿Qué clase de peligro comercial tan inmediato supone un port para un equipo de hace 30 años? Nada, esto tuvo que ser que alguien tenía que cumplir una cuota para justificar su empleo o una especie de broma interna entre los abogados. No se puede ser tan hijo. Estos serían los casos más polémicos, pero también han tomado otros fangames sin fines de lucro que no mencioné, como el Pitch un Tall Tale, que bueno. Por otro lado, empresas como Sega o Valve llegan a contratar a gente que modea sus juegos. Gracias a eso, hoy en día tenemos joyitas como Counter-Strike. Otro lugar donde Nintendo abusa bastante del copyright es en YouTube. Durante un tiempo era muy común ver cómo Nintendo eliminaba cualquier material de YouTube que contuviera gameplay de algún juego de la gran N. De hecho, este mismo año eliminaron un documental de Héroes de Hyrule. El usuario Silva Gunner, que hace remix de música, también ha tenido problemas con el copyright de Nintendo. Y el caso más chistoso fue cuando el community manager del Twitter de Nintendo se le ocurrió preguntarle a los usuarios cuál era su canción favorita de Zelda. La solución que la gran N ofreció fue un programa de afiliados de Nintendo. Este programa no solo provocaba que Nintendo se llevara una buena porción de las ganancias, sino que además tu video tenía que ser aprobado por Nintendo, y si a ellos no les gustaba, cagaste. Y se quedan con toda la guita. Evidentemente todo esto lo hicieron ignorando completamente el hecho de que juegos como Minecraft, Terraria y Gmod se beneficiaron en gran medida de la publicidad gratuita que les dieron los youtubers. Pero parece que los ejecutivos de Nintendo prefieren intentar controlar el internet. Oh, por cierto, el soundtrack que tanto le molesta a Nintendo que se suba a YouTube es el mismo que solo puedes comprar en formato físico en Japón. Creo que el tema de los ROMs es de lo más debatido. ¿Tiene Nintendo derecho a reclamar por los ROMs? Legalmente, sí. El mayor problema es que estos ROMs son en su mayoría abandonware,
y a Nintendo no le importa mucho traer todo su catálogo clásico. A pesar de lo mal que ve Nintendo la emulación, hay varios argumentos que le dan legitimidad. Jugar a juegos retro de manera original es complicado. Suerte para conseguir una consola descontinuada y un cartucho original. Además de que estos juegos no son la mayor fuente de ingreso de Nintendo, o siquiera una relevante. Y si Nintendo de verdad no quiere que la gente recurra a la piratería para jugar sus clásicos, entonces ¿por qué el catálogo que ofrecen de estos juegos es tan escaso? En fin, creo que otro día podríamos hablar de la preservación de los videojuegos. Por el momento, quiero cerrar esto. Creo que una de las peores cosas que puede haber hecho Nintendo como empresa fue traicionar los ideales del fallecido Iwata. Pusieron de CEO a Doug Bowser, un tipo que trabajó durante 8 años en Electronic Arts. Y si tengo que explicar por qué esto es malo, te falta ver noticias. Aún así, si vos disfrutás de Nintendo y sus productos está perfecto, ya que todos los problemas que yo mencioné en este video no vienen de la parte creativa, sino de la parte administrativa. Así que lo único que podés hacer realmente es esperar a que se hagan las cosas y decidir si están bien o mal con tu dinero. Me van a funar de todas formas por esto. Así que bueno, un saludo a los miembros del canal, Mate y Walter. Recordá que si querés apoyarme y no tenés guita para la membresía, podés dejarme un like y compartir el video con un amigo. Decime qué opinas de Nintendo y recordá seguirme en Twitter y en Twitch. Y no olvides que podés apoyarme visitando la página de Yajaja en la descripción. Bueno, eso fue todo, suscríbete si querés ver más videos. Adiós.